Ya, muy bien, estoy empezando ya con la grabación. Bien, chicos, como les comentaba al inicio, hace unos minutos, quien les habla es Rosana Franco, soy médico gastroenteróloga del Hospital María Auxiliadora, también trabajo en la Clínica San Pablo, en la sede del Polo, y ya desde pues hace un tiempo hemos dejado de realizar pues tanto los procedimientos que usualmente realizamos y la consulta por el tema del coronavirus. Y esto nos ha permitido crecer hoy en día en lo que es la parte informática, ¿no? Adecuarnos a nuevos sistemas, nuevas plataformas que nos van a permitir también aprender un poco más de esto y sacarle la ventaja y el provecho a todo lo que está surgiendo. Para nosotros es un poquito más complicado quizás, para ustedes más sencillo, pero hay que aprovecharlo hasta que sea alguna costumbre y en las siguientes clases hacerlo todo mucho más rápido. Definitivamente esta clase teórica debería complementarse con una práctica en la consulta diaria, en los centros hospitalarios, pero vamos a intentar de que sea de una forma muy dinámica para que ustedes también puedan llevarse buenos conceptos a casa. Diarrea crónica es un término que se emplea para muchas series de sintomatologías que presentan los pacientes. Los pacientes a la consulta diaria vienen por un tema de deposiciones líquidas, que es la característica de la diarrea crónica. Para esto, antes de iniciar toda la exposición, la presentación de hoy, yo quiero que ustedes se mantengan activados, porque a mí no me gusta conversar frente al monitor y que todos me estén escuchando sin saber si es que captaron la idea, sin saber si realmente me están entendiendo, o si les queda alguna duda, o si de pronto quieren intervenir durante la exposición. Entonces, voy a darles la facilidad de que cada vez que ustedes no entiendan un concepto o no les quede claro algo, levanten la mano. Antes de empezar, quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna definición básica de los cursos previos de los años anteriores de diarrea crónica. Pero para eso vamos a partir de diarrea aguda. ¿Ustedes saben cuál es la definición de diarrea aguda? ¿Alguien? ¿Me ha escuchado? A ver, Carolina Vilca. Bien, Carolina. Sí, Escucha. doctora, se define como deposiciones líquidas más de 3 veces por día o a las deposiciones que no van a tener una consistencia dura mayor a 25 gramos por día. Muy bien. ¿Y la diarrea aguda tiene algún tiempo específico de duración o no? Sí, sí tiene un tiempo, doctora. Creo que es hasta 2 semanas, 3 semanas. Ya, ¿alguien tiene alguna? Muy buena intervención, muy buena intervención. Yo voy a ir apuntando acá las intervenciones de todos. ¿Ya? A ver, ¿cuál es tu nombre? Doctora Carolina Vilca. Carolina Vilca. Muy bien, ¿alguno tiene alguna otra opinión? A ver, Scarlett, Doctora, buenas tardes. te escucho. Sería Ya, ¿cómo diarrea estás? aguda presentar deposiciones de consistencia líquida menos de 2 semanas, que Menos sean, de 2 semanas. claro, algo anormal en Ya, el paciente. ya, muy bien. Es Scarlett, tu apellido es Scarlett es Isabel y Y Baceta, Baceta. ¿no? Ujú. Muy bien. Bien, alguien que piense que tiene menos duración, menos de 2 semanas. Ángel Gómez, te escucho, Ángel. Ángel. Yo le iba a definir, y justo es como dijeron mis compañeros, la diarrea se define como la disminución en la consistencia y el aumento en la frecuencia Ujú. menor a 2 semanas, hasta 2 semanas más o menos. Hasta 2 semanas. ¿Eso lo han visto recientemente en alguna clase teórica? Sí, muy bien, ya. Sí, chicos, está bien. Las características de las deposiciones líquidas, ¿no? El promedio, la consistencia es importante, el número, más de 3 veces al día. Es distinto que alguien venga a la consulta y me diga, ahora tengo diarrea.
y tú le preguntas, ¿y cómo son las características de las deposiciones? Una vez al día semilíquido. ¿Es diarrea? No es diarrea. ¿Es un trastorno del hábito defecatorio? Sí. O puede que sea el hábito defecatorio del paciente. Cada paciente es distinto. Pero es distinto que me digan, doctora, tengo más de 3 deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, desde hace una semana. Todavía es en el concepto de aguda. Hay un término que es persistente, diarrea persistente. ¿Alguien sabe cuál es la definición de diarrea persistente? Chicos. Carolina, te escucho. Sí, doctora, creo que la diarrea persistente es que dura de 14 a 29 días. Eso. Ya sería crónica. Muy bien, Carolina, muy bien. Listo, chicos. Entonces, ya estamos en la misma frecuencia. Veo que han estado escuchando su clase y que han estado muy activos en las teorías previas. Voy a empezar. Ya teniendo en claro la definición de cada uno, diarrea aguda, diarrea persistente y diarrea crónica, voy a empezar a comentarles todo acerca de la diarrea crónica. ¿Bien? Listo. Muy bien. Los mecanismos de diarrea, y esto es para todo, ¿ya? No es que esté hablando solamente de la crónica, no es que solamente esté hablando de la aguda, probablemente ya lo han visto también en la teoría previa, es que, bueno, la diarrea se puede clasificar de muchas formas, y se van a dar cuenta, si ustedes abren un libro de gastroenterología o de semiología, van a encontrar muchas clasificaciones: duración, características clínicas, características osmolares, ¿no? Características por mecanismo, pero lo que ustedes tienen que llevarse hoy de la clase es que son 4 las principales y en base a esto radica todo el problema. La diarrea osmosa es aquella diarrea que se da por gran cantidad de sustancias no absorbibles osmóticamente activas en la luz del tracto digestivo, ¿ya? Y esta diarrea osmótica cesa con ayuno. Heces menos de 1000, es decir, no son tan abundantes, ¿ya? Y el soluto GAP, que es una ecuación que nos permite medir el sodio y el potasio, nos dice que hay un soluto GAP del fluido fecal aumentado, con un sodio en heces menor de 70 mil equivalentes. Bien, como vemos en el gráfico de la izquierda, yo no sé si tengo puntero acá, ¿logran ver? Creo que ahora sí. ¿Logran ver el puntero? Alguien dígame algo, por favor. Bueno, no, ya no lo ven, no lo ven. Ahora, tampoco. Puntero, ya está. ¿Ahora? Ya, muy bien. En el primer cuadrito de diarrea osmótica vemos que gran cantidad de sustancias no absorbibles, perdón chicos, no absorbibles, ¿no? Osmóticamente activas en la luz del tracto digestivo. Esto va a generar mayor concentración y con esto mayor arrastre. ¿Por qué regresa? La línea negrita es la que simula el intestino, ¿ok? En la siguiente, que es la diarrea secretora, pues es una diarrea como su nombre lo dice, alteración, creo que esto no va, ya, alteración en el transporte de iones por epitelio intestinal, ¿ya? Y esto se da porque muchas veces se ve afectado por algún motivo el transporte en los iones, enfermedades en general que ya vamos a hablar. Dentro de ellas están las infecciosas también. Entonces se altera el transporte y en este caso, pues vemos que todo sale. Esas diarreas son las diarreas famosas abundantes, en gran cantidad. Y como ven en el cuadro a la derecha, adjunto, la osmolaridad en heces es normal, pero son heces en gran volumen, más de 1000 acuosas que persisten con el ayuno. Esa es la diarrea de mecanismo secretor. El otro tipo de diarrea es la alteración de la motilidad, es aquellos que tienen tránsito intestinal acelerado,
aquellos pacientes que pues no tienen ningún otro trastorno orgánico, no hay un cáncer, pero sin embargo su tránsito intestinal es muy acelerado. Entonces simplemente la cantidad de heces pues sale en un volumen moderado, pero por el mismo tránsito, y este persiste con ayuno. En la inflamatoria, que es la que quiero que se acuerden y lo tengan siempre presente, porque muchas veces dejamos de lado este tipo de mecanismo, se da por pérdida de la mucosa. Si ven la mucosa que les comentaba era la línea negra, está entrecortada, y esa es por pérdida de la integridad de la mucosa, ¿no? Esto se da, por ejemplo, cuando hay una úlcera, cuando hay una inflamación, cuando hay una colitis, cuando hay un agresor que ha generado disrupción o daño de la integridad de la mucosa. Entonces, esto se va también a traducir en una diarrea. Persiste con el ayuno, hay moco, hay sangre, hay pus en heces. Entonces, esta es la que puede tener más significancia clínica y la que puede requerir un manejo más especializado, incluso dentro de la especialidad. Es el que ustedes como médicos de acá a unos años, si lo observan en la consulta, tienen que referirlo necesariamente a un gastroenterólogo, ¿ya? Entonces tenemos estos 4 mecanismos de diarrea, los cuales nos van a ayudar para diferenciar cuándo es inflamatoria, cuándo es la alteración de la motilidad, cuándo es secretora y cuándo es osmótica. Muchas veces tenemos duda. Y acá ya vienen los exámenes complementarios. Donde tenemos duda, pedimos pues solutos GAP, sodio fecal y exámenes que usualmente en la práctica diaria no los pedimos, porque casi siempre con la clínica, con una buena anamnesis y como van a ver en las diapositivas, con una buena historia clínica, uno puede definir qué tipo de diarrea es. ¿A todas se les da antibiótico? ¿Ustedes qué opinan? No, no todos requieren, eso que quede claro. El 80% de las diarreas son de origen. ¿De qué origen? El 80% de las diarreas agudas son de origen viral. Viral, exacto, exacto. Entonces, crónico, la diarrea crónica va a estar más relacionada al mecanismo inflamatorio, ¿ya? De todos va a estar relacionado con el mecanismo inflamatorio, porque para que haya una diarrea de un mes es porque ya hay pérdida de la integridad de la mucosa, y usualmente pertenece al 20% de esas diarreas que no ceden y que tienen otro origen. ¿Todo claro? Bueno, paso a la siguiente diapositiva. Y acá está lo que muchos me comentaban al inicio, me pareció excelente, que el consenso emitido por la Asociación Americana de Gastroenterología sugiere que la diarrea debe definirse como deposiciones líquidas o sueltas diarias en más de 3 por día, por más o igual a 4 semanas. Entonces, para que sea una regla que nunca se van a olvidar, porque esto les puede venir en cualquier examen, ay, no sé por qué se pasa, tienen que tener esta mnemotecnia, 3 por 4. 3 deposiciones líquidas por 4 semanas. Y tener en cuenta que la prevalencia de la diarrea crónica en la población general en países desarrollados no está bien establecida. ¿Bien? En nuestro país tampoco, y afecta aproximadamente el 5% de la población. Entonces, se dan cuenta, la mayoría va a presentar diarrea aguda. Luego sigue la persistente. Y por último, la diarrea crónica. Por eso es la que requiere más estudio. Y si nosotros no logramos definir, hay que consultar al especialista. Pero para poder diferir al paciente, yo ya tengo que haberle hecho estudios, tengo que haber hecho una buena historia clínica y tengo que saber por qué lo estoy refiriendo. O al menos, qué estoy sospechando. ¿Bien? ¿Claro, chicos? Háganme un dedito así si me entienden. Si no, así. Ya. Perfecto. Muy bien, chicos. Genial. Entonces, muy bien, muy bien. Listo. Excelente, excelente. Todos están atentos. Al final voy a pasar lista, o yo creo que la mitad de la clase.
Vamos a ver, como es la primera clase, les voy a dar chance para conectarse. Bien, entonces, como les mencionaba, la etiología de la diarrea crónica puede variar desde una infección a algo más complejo como una colitis, ¿ya? En países en desarrollo, ¿ya? Las infecciones crónicas bacterianas, las micobacterianas y las parasitarias, aunque también son comunes los trastornos funcionales como la malabsorción y la enfermedad inflamatoria intestinal, son las principales causas. Entonces, en un país como el nuestro, la principal causa de estas diarreas crónicas puede ser las infecciones crónicas bacterianas. Pero hoy en día está ganando mucho peso los trastornos funcionales, que son el colon irritable. En países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, va a prevalecer el síndrome intestino irritable. Allá por el saneamiento, por medidas de limpieza, de bioseguridad, que ya vamos viendo que hoy en día nos estamos dando cuenta que nuestro país no los tiene como debería ser, está en prevalencia allá el síndrome intestino irritable. La enfermedad inflamatoria intestinal también es una de las enfermedades que en nuestro país hay, pero en menos porcentaje, pero en los países desarrollados sí hay. Por un tema genético, que vamos a hablar hoy día también. Los síndromes de malabsorción van a ser más frecuentes allá. Dentro de la malabsorción, tolerancia a la lactosa, como los VIH, oh, no, no puede ser. Ya, vamos a hacer algo. Voy a conectar bien mi cargador acá también. Deme un segundito. ¿Ya está? Sí, es que como estoy en el hospital con el internet de mi celular, cuando entra una llamada se corta todo. Pero tranquilos, vamos a tratar. Países en desarrollo, etiología de diarrea crónica, las infecciones y en segundo los trastornos inflamatorio intestinal. Bien, países desarrollados, funcionales. Si dejo de compartir por video. ¿Cómo es eso? Si deja de compartir otra vez por video y solo transmite la PPT. ¿Cómo es eso, chicos? Ah, ya les entendí. Que lo pase como, y eso es compartir aplicación pantalla, ¿puede ser? A ver, creo que les entendí. A ver, déjenme ver. Ay, no sé. A ver. Solo apague la cámara. Ah, ya, perfecto. Ahora sí. Ah, miren, qué interesante. Ya. Genial, miren. A poco, ténganme paciencia. Ya. Genial, qué bueno. Ya, chicos, genial. ¿Me entendieron esta parte o lo repito? Repito, ya. La etiología en países en desarrollo como nuestro país, en estos países prevalece la infección crónica bacteriana, ¿ya? Dentro de ellas las parasitarias, más que todo por nuestro saneamiento, por nuestro déficit de limpieza, por los hacinados, por las familias vulnerables. Por ello predomina en nuestro país esto, y más en África y en países donde pues no hay medidas de higiene. Pero en países como Estados Unidos y Europa van a prevalecer otro tipo de enfermedades, como la enfermedad inflamatoria intestinal, como los síndromes de malabsorción, enfermedad celíaca, y pues el intestino irritable es global, se está viendo tanto en países en desarrollo como países desarrollados, ya que es una enfermedad relacionada mucho al estrés, y todo el mundo vive con estrés, así que se ve en toda la población mundial. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando un paciente viene por diarrea crónica a la consulta,
yo tengo que tener todos estos diagnósticos en mi cabecita. Pero al estar en este país, mi primera opción no va a ser colon irritable o enfermedad celíaca. No, va a ser mi diagnóstico diferencial eso. Lo que yo tengo que pensar primero es una infección crónica o un trastorno funcional. Si obviamente no me responde a un manejo antibiótico, o no me responde o no hay exámenes concluyentes con infecciones u otros, tengo que sospechar de otras enfermedades. No quiere decir que en nuestro país no haya trastornos de enfermedad inflamatoria y malabsorción. Sí los hay, pero en menor porcentaje. Igual tengo que saberlos porque tarde o temprano va a llegar un paciente con esas características y tengo que tener al menos el diagnóstico en mi cara. ¿Entendido? Perfecto. Siguiente. Entonces, ¿qué es el síndrome de intestino irritable? Ya. Ajá. Creo que las diapositivas, como les estoy pasando por video, no salen como en PowerPoint, ¿cierto? Porque detrás de esta gráfica, cuando ustedes descarguen el PPT, va a aparecer una definición, ¿ya? Bueno, creo que no ven la definición porque estaba detrás de esta gráfica. Ven un cuadro que dice síndrome de intestino irritable, criterio. Ya. Detrás de ello, cuando ustedes vean las diapositivas en sus computadoras, va a salir una definición. ¿Ok? Pero para que ustedes sepan, el síndrome de intestino irritable es un conjunto de síntomas. ¿Ya? Es un conjunto de síntomas en un paciente vulnerable a algún trastorno emocional. Va a haber un factor agravante, como les dije, un trastorno emocional o una infección previa o un trastorno secundario a un tratamiento antibiótico de larga data. Para esto, como son síntomas muy inespecíficos, se crearon los criterios Roma 4. Quiere decir que ya han habido 3 consensos previo a este. Quiere decir que esto cambia continuamente, porque cada vez estas asociaciones se han tratado de reunir para llegar a conceptos más sólidos y que para nosotros sea más fácil entenderlo. Y también sea más fácil diagnosticar este síndrome de intestino irritable. Considerando la gráfica del último consenso de Roma 4, el síndrome de intestino irritable es un dolor abdominal recurrente. Este dolor tiene que estar presente por lo menos más de un día a la semana en los últimos 3 meses. Esto va a estar asociado con 2 o más de los siguientes que les voy a mencionar. Asociado o relacionado con la defecación, relacionado con cambios en la frecuencia de las deposiciones, relacionado con cambios en la consistencia de las deposiciones. Y estos criterios tienen que estar presentes al menos 3 meses en los últimos 6 meses. Es decir, si viene un paciente con un tiempo de enfermedad de 1 mes, lamentablemente voy a poder sospechar de la enfermedad, pero no voy a estar completamente segura de que se trata de esto. Tiene que pasar un tiempo. Y lo característico de estas deposiciones es que no son en gran volumen, son en poco volumen y no tienen características de una diarrea inflamatoria con moco, sangre, no. Es una alternancia incluso en la defecación. Hay pacientes que pueden ir con estreñimiento y otros con diarrea. Es decir, hay pacientes que pueden ir refiriendo, doctora, hace 3 meses presento deposiciones líquidas, 2 veces a la semana, y le preguntas, ¿cuántas deposiciones líquidas tiene por día, señora? La señora le responde, 1 o 2 máximo. Entonces nos queda la duda. Bien, lo presenta 2 veces a la semana, pero no cumple el criterio de diarrea. Es un colon irritable probablemente. Y más aún si esta persona es una persona tensionada, estresada y empieza a contar sus problemas en la consulta. Uno ya va conociendo con el tiempo qué paciente tiene criterios para intestino irritable y le haces la pregunta, ¿y ese dolor está acompañado con cambios en las deposiciones? A veces sufre de estreñimiento también y la paciente, sí doctora, sí, también sufro de estreñimiento a veces, ¿no? A veces son heces líquidas y a veces son heces sólidas o a veces entre las dos. Esa es su respuesta. Pero para yo llegar al diagnóstico de síndrome intestino irritable, yo tengo que
diferenciar o descartar todo lo orgánico primero. ¿A qué me refiero? Tengo que descartar infección, tengo que demostrarle al paciente que en su examen de heces no hay nada, parásitos, bacterias, nada. Tengo que demostrarle a este señor que si tiene más de 50 años, se le hizo la colonoscopía, en la colonoscopía no hay un tumor. Tengo que descartarle eso. Y obviamente va a mejorar con la medicación que hoy en día hay para esta enfermedad, que realmente es una enfermedad que puede ir bien con el manejo dietético, con control de emociones, en algunos casos con tratamiento para mejorar el hábito defecatorio por un periodo de 3 meses. Luego de ello, si aprende a manejar la enfermedad, solucionado. Bien, es un tema más amplio, definitivamente hay criterios, subcriterios dentro de esto del colon irritable, pero a mí me ese concepto. Y cada vez que quieran pues recordar cómo era el síndrome de intestino irritable relacionado a la diarrea, pues vean este cuadro y vean a qué tiene que estar relacionado y por cuánto tiempo debió presentarlo, descartando todas las otras cosas que les dije. Bien, ¿claro? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Me escucharon? ¿Ahora sí? Escuchando. Ah, ya, muy bien, perfecto. Entonces, como les mencionaba, es importante darle al paciente un diagnóstico, pero para eso tengo que haber descartado todas las enfermedades orgánicas. En este caso, si yo estoy sospechando de un colon irritable en una persona de 50 años, necesariamente tengo que descartar que no es un cáncer de colon, ¿ya? Y en esto tenemos este cuadro de diferencia entre ambos, ¿no? El síndrome de intestino irritable se va a caracterizar por que puede haber cambios en la frecuencia de las evacuaciones y consistencia o forma de las evacuaciones. O sea, puede haber diarrea, como les digo, o estreñimiento. Y pues a veces los síntomas ceden con la deposición, es decir, después de que evacuó, el paciente se siente mucho mejor. Puede haber distensión abdominal, puede haber flatulencias, pero no va a haber sangrado en las deposiciones. Esta deposición no lo va a despertar en la madrugada, como las infecciosas. Esta deposición va a ser en poca cantidad, no en gran volumen, como la secretora. ¿Ok? Y el cáncer de colon sí, el cáncer de colon va a alterar la arquitectura de la mucosa. Entonces va a generar cambios en el hábito defecatorio también, pero va a haber sangre en las deposiciones, va a haber pérdida de peso como un cáncer, va a haber dolor, va a haber anemia, va a haber colon por enema. Hoy en día ya no se usa mucho, pero tenemos que tener la noción de que hay el signo de la manzana mordida en el colon por enema, o la colonoscopía de contraste, ¿no? Que también es característico. O una colonoscopía donde se ve alguna lesión. Ya tenemos el diagnóstico por colonoscopía e histopatología, ¿no? Puede haber moco, puede haber pujo, tenesmo y fiebre también en algunos casos. Entonces, tenemos que hacer todas esas preguntas a nuestro paciente que viene por el consultorio. No podemos decir de frente, ok, es una paciente de tales características, usted tiene colon irritable. No, tenemos que decirle, bueno señora, vamos a hacer algunos estudios y de acuerdo a ello vamos a ir descartando otras enfermedades, pero por el momento trate de cambiar sus hábitos defecatorios, haga algún deporte y le voy a dejar estos medicamentos para que vaya tomando. Así se tiene que manejar hasta que tú diagnostiques y descartes enfermedades orgánicas. Siguiente, entonces. Ay, se fue el otro cromo. Bien, medicamentos. Los medicamentos también pueden generar cambio en el hábito defecatorio. Toda la lista que ven está pues especificado cada medicamento y qué tipo de agente. Por ejemplo, en nuestra consulta vemos mucho paciente con diabetes. Y los diabéticos, ustedes saben, pues dentro del manejo requieren metformina. Y metformina es un medicamento que al inicio, en casi la mitad, por no un poco más de la mitad de los pacientes diabéticos, puede generar trastorno en el hábito defecatorio. Más de 3 deposiciones por día. Y bueno, entonces dentro de la consulta va a ser importante preguntarle al paciente, ¿usted está tomando algunos fármacos? Sí. A ver, vamos a tratar de modificar esto
vamos a hablar con su médico tratante para que modifique el medicamento y qué tal si con ello revierte las deposiciones líquidas. Entonces, se le dice, se deja en la historia clínica a favor de modificar medicamento por presunta diarrea crónica secundaria a medicamentos. Entonces, su médico tratante va a cambiar el fármaco y muy probablemente con eso ceda las deposiciones líquidas. Y así como la metformina, que es un medicamento que se usa mucho, la digoxina, y entre los que van a ver en ese cuadro que ustedes se van a admirar y van a decir que este medicamento también puede generar diarrea y uno no lo sabe. Entonces, para esto, cuando quede la duda, vamos a entrar a internet y a una fuente confiable, van a recurrir y van a ver si es que realmente este medicamento puede generar diarrea. Si es así, tratar de cambiarlo y en buena hora. Pero esto lo vamos a obtener solo de la historia clínica. Una vez más, la anamnesis tiene que procurar ser detallada. Importantísimo contarle todo al paciente, sobre todo cuando tenemos este tipo de enfermedad. Bien. Olvidé decirles que en cada diapositiva les estoy colocando la referencia, porque van a ver cuadros quizás como este muy pequeñito. Entonces, si ustedes quieren ahondar un poquito más, que sería bueno, traten de ingresar a la referencia que les pongo de cada diapositiva para que puedan ahondar en el tema, y a los que les guste el tema digestivo, pues en buena hora, para que puedan aprender cada día más. Enfermedad inflamatoria intestinal. Esa es una de las cosas, como mencioné al inicio, dentro de la etiología en países en desarrollados prevalece mucho este tipo de enfermedad. En los países subdesarrollados, pues no vemos mucho de esto, pero les comento que hoy en día el diagnóstico en nuestro país ha crecido para este tipo de enfermedades. Lo que pasa es que estaban subdiagnosticadas. Nosotros no pensábamos en esto antes. Felizmente, con el avance, la ciencia, el tema de las teleconferencias, los congresos mundiales, los estudios que van incrementándose a nivel nacional, se ha podido observar que también tenemos nuestra propia enfermedad inflamatoria intestinal. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, como su nombre lo dice, es una enfermedad que afecta el intestino. ¿Bien? Entonces, Crohn es la enfermedad que afecta todo el tracto gastrointestinal de la boca al área perianal, y va a cursar este paciente con diarrea, dolor abdominal, de peso, fiebre. Son las manifestaciones pues, que uno ve en la mayoría de los pacientes con esta enfermedad. Como ustedes ven, puede presentarse desde el estómago, no sé por qué, ya, desde la boca hasta el ano. Es decir, es una enfermedad sistémica, y eso es importante que ustedes lo sepan, porque cuando venga este paciente, quizás venga con otra sintomatología. Puede venir con sintomatología reumatológica, puede venir con sintomatología neurológica, puede venir con sintomatología oftalmológica, y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, y se va a manifestar por ileitis, inflamación del ilion, iliocolitis, inflamación del ilion con el colon, o colitis, que es lo menos frecuente, pero que también se puede dar. Y todos estos se pueden manifestar con diarrea o con dolor o con pérdida de peso. Entonces, tiene que ser nuestro diagnóstico diferencial en esos pacientes que no responden al tratamiento y que de pronto en un estudio diagnóstico como la coloroscopía encontramos una lesión sugerente. Bien, y probablemente ustedes vean una gráfica en toda la pantalla, y detrás está la definición, pero no, para mí esto no es algo negativo, porque yo ya sé el diagnóstico, yo ya sé cómo diferenciarlo, pero para ustedes es importante que después vean la diapositiva y lean uno por uno para el examen. Esta enfermedad es muy grande, esta enfermedad inflamatoria intestinal es muy extenso, por eso van a tener una clase a futuro con otra colega acerca de esta enfermedad, porque en realidad tienen que aprender los criterios, cómo se da, los trastornos, qué fases tiene, qué gravedad tiene, ¿no? Pero para que se lleven el concepto básico de la colitis ulcerativa, hablamos de Crohn. La colitis ulcerativa es una enfermedad, como su nombre lo dice, colitis del colon, ulcerosa, úlcera. Es una enfermedad donde se tienen úlceras, erosiones, sangrado en el colon.
y puede darse de 3 formas: leve, moderada o severa o grave. Leve afecta poca parte del colon, que es el proctosismoides, es rectosigmoides. Moderada puede afectarse la mitad del colon o más, y grave puede afectarse todo el colon y obviamente está en riesgo la vida de la persona. Y esta enfermedad, pues, como su nombre lo dice, al afectar al colon va a generar diarrea, pero va a ser una diarrea con sangre. Entonces, cuando pensemos en una diarrea con sangre que lleva meses de evolución y el paciente tiene quizás algún otro síntoma reumatológico, fiebre por ahí, dolores musculares, tenemos que pensar en enfermedad inflamatoria intestinal, no tiene que estar fuera de nuestros diagnósticos, pero para eso tengo que hacer muchos exámenes de descarte. Esta imagen que ustedes ven es una imagen muy típica de una colitis ulcerativa. Uno ingresa con el colonoscopio, que es un equipo que ingresa por el recto. Quizás algunos de sus papás, personas mayores, ya les han realizado este examen y les han comentado que es un examen donde uno ingresa por el recto y ve toda la mucosa colónica hasta la válvula ileocecal, ingresando al ilion solo un segmento. Y uno observa estas características. La lesión está totalmente cogiendo toda la mucosa colónica sin respetar ni una sola zona, a diferencia del Crohn, que se afecta en segmentos. Bueno, eso lo voy a dejar para la siguiente clase que van a tener acerca de esta enfermedad. Tener en cuenta que el menos del 10% presenta una enfermedad fulminante. Es decir, de la gran mayoría, pocos se complican, pero esos pocos pueden llevar a la muerte, ¿ya? Así que hay que saber diagnosticarlo a tiempo. Bien. Acá para que tengan pues unos gráficos acerca de cómo se presenta la colitis ulcerativa. Si ven, en la colitis ulcerativa afecta pues el colon, en el Crohn se afecta de forma segmentaria diferentes zonas: estómago, intestino, esófago, hasta colon. Y pues acá hay un cuadro que nos permite pues diferenciar uno de otro de acuerdo a la localización, de acuerdo a la macroscopía, de acuerdo a la microscopía, de acuerdo a la clínica, a las complicaciones, asociaciones y radiología. Bien, en cuenta porque es un resumen que puede servir a futuro para cuando rindan exámenes, no solo acá, sino a futuro, ENAM, residencia y otros. Bien, colitis ulcerativa empieza en recto y se extiende proximalmente hacia arriba, o sea, es ascendente. Y Crohn respeta el recto, es decir, nunca va a haber un Crohn con daño del recto. Y puede afectar cualquier tramo, como les digo, el tracto digestivo, sobre todo el ilion terminal y el colon derecho. La macroscopía, como vieron, es una enfermedad en colitis ulcerativa, se ve todo tomado, entonces una macroscopía continua, una pared adelgazada, una mucosa con úlceras y pseudopólipos, como su nombre lo dice, ulcerosa, úlceras superficiales. Pero en Crohn es segmentario, por patches, ¿no? Mucosa en empedrado se le llama. La pared engrosada y las son más profundas, fístulas más grandes, fisuras. Acá hay fístulas y fisuras. La microscopía en la colitis, solo la mucosa. El infiltrado inflamatorio inespecífico. Puede haber abscesos crípticos. En cambio, en Crohn, las úlceras son profundas, acuérdense, con fístulas, fisuras, es transmural, es decir, atrapa toda la mucosa, atrapa todo, no es solo superficial. Y acá pueden haber granulomas no calcificantes en un 50%. Hay granulomas calcificantes y otros no calcificantes. Y ahí me pregunta, ¿dónde encontramos granulomas calcificantes? Ya es el que me responde ahorita se lleva un puntazo. A ver, sí, levantaste la mano, perdón, a ver, eso, ¿quién me respondió? Gerardo Sánchez. ¿Gerardo, tu apellido? Sánchez Ignacio. Sánchez. Muy bien, Gerardo, y es cierto, la tuberculosis es la enfermedad que nos va a dar granulomas caseificantes, pero no caseificantes el Crohn. Que quede claro, en la patología del Crohn voy a ver granuloma no caseificante en un 50%, y esto es algo casi patognomónico de la enfermedad, traten de recordarlo. ¿Aló? Los estoy escuchando, creo, chicos.
¿Ya? Ahora sí, muy bien, ya. Complicaciones en colitis ulcerativa, tenemos el megacolon tóxico. Si hay úlceras, obviamente se pueden perforar, se puede malignizar, puede ir a cáncer, asociado a otras enfermedades como pioderma gangrenoso en la piel, colangitis esclerosante en vías biliares, colectomía curativa en estos pacientes porque se ve que se pueden complicar. Entonces, en casos de que pueda haber riesgo de la vida, se puede sacar parte del colon, pero eso se trata hoy en día de evitar porque hay más morbilidad a plazo. Entonces se trata de ver manejo médico. Y acá vienen ustedes, futuros colegas, que van a diagnosticar eso de forma temprana para que llegue a manos de no con necesidad de ser operado por los cirujanos, sino para médico. Y en el caso de Crohn, hay síntomas más sistémicos, hay más el tabaco lo empeora. ¿En una enfermedad? Sí, existe. En colitis ulcerativa es la única. Pero es controversial, porque si tú le dices al paciente fuma para evitar colitis ulcerativa, va a tener probablemente una enfermedad del pulmón. Están quitándole de fumar para que proteja. Así que difícil decirle al paciente que fuma para que no tengas esa enfermedad. Solo ustedes tienen que saberlo, ¿no? Tienen que saberlo. ¿No me escuchan otra vez? Ahora sí. Oh, qué pena, chicos. Vamos a ver. Voy a conectar mi laptop, ¿ya? Voy a conectar mi laptop. ¿Eso sí me escucharon? Ya, un ratito. Chicos, ¿mejor? ¿Me escucha? Ya. Acabo de conectar mi laptop. Espero sea ese el problema, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, en Crohn va a haber una sintomatología más severa, ¿ya? Va a haber una sintomatología generalizada, va a haber fístula, va a haber lesión, fisuras, úlceras grandes, profundas, pero es segmentario. Este tema, como les digo, lo van a ver en solo una clase las próximas semanas. En solo una clase, porque es muy amplio, ¿ok? Pero ya van llevándose conceptos para que ese día se les haga más fácil recordar. Voy avanzando porque nos falta regular para esta clase. Bien, el manejo para que básicamente lo tengan en la cabecita, se utiliza mesalazina, que son antiinflamatorios del colon, en casos leves, en casos un poco más severos, se le puede asociar aminosalicilatos, que es la mesalazina, o en enemas, o también se le puede dar corticoides en dosis adecuadas. Y en la extensa el tratamiento es con corticoide endovenoso, sistémico, es por eso la importancia de detectarlo a tiempo. Esto va a evitar que haya un megacolon tóxico, que se perfore el colon a tiempo. Bien, lo ideal hoy en día es el uso de biológicos, así como en reumatología utilizan biológicos, en gastro también en este tipo de enfermedad. No es tan accesible el biológico, pero es importante que sepan que el biológico que tiene más estudios es el infliximab. Y hoy en día en nuestro país hay, sí. ¿En qué hospitales? En casi todos los de salud. En MINSA no hay, lamentablemente. Es un costo muy alto, pero estamos detrás de que ingrese en un futuro no muy lejano, ya que esto evita que el paciente llegue a una cirugía. Y en Crohn también utilizamos corticoides, pero ustedes ven budesonida, pero no es la inhalatoria, es budesonida en tableta, es bioral, es un corticoide que solo se va a asociar a enfermedades del tracto digestivo, es decir, es un corticoide local, no es sistémico, ¿ya? Y ese es lo bueno de esta budesonida bioral, que se le puede dar al paciente con problema en el ilion, en Crohn,
que le dice corticoide sistémico, toda la repercusión que lleva esto, ¿bien? Pero la budesonida no hay en nuestro país. Así que esperemos que en los próximos años ingrese para poder emplearlo. Acá que utilizamos corticoide. Y si no mejora, al igual que en colitis ulcerativa, biológicos. ¿Bien? Bien, acá, detrás de toda esta figura, está la colitis microscópica. Como su nombre lo dice, enfermedad del colon, pero que solo se puede ver en la histología, que solo lo voy a ver si tomo biopsia del colon, es decir, es una enfermedad más difícil de diagnosticar, porque solo la voy a detectar si yo tomo biopsia en una colonoscopía. Pero es un diagnóstico de diferencial para cuando no encontramos ninguna otra causa para esa diarrea y el paciente sigue, y es una afectación inmunológica. Bien, hay dos tipos, la colitis linfocítica, que tiene y colagenosa, las que tienen peor pronóstico. Bien, y como ven en la parte superior es una lámina de patología normal y en la inferior se ve un gran acúmulo de linfocitos, lo cual está muy relacionado a esta colitis microscópica. Hay ciertos patrones, no es porque tenga más linfocitos en colon, ya dije microscópica, no, tiene que haber un número exacto, una disociación del pliegue que ya los patólogos lo conocen y nos lo dan. Bien, y el colon se ve así, no hay mucha alteración como las anteriores. Ven un colon casi normal, ahí viene el reto de nuestra especialidad. Pensarlo para tomar biopsia a un colon normal y poder diagnosticarlo por el patólogo. ¿Me escuchan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Genial, genial, chicos. Luego viene el síndrome de malabsorción. El síndrome de malabsorción, como su nombre lo dice, es una enfermedad en la que no hay correcta absorción de electrolitos en general, que se altera la mucosa intestinal, puede ser por enfermedades, puede ser por algún tipo de antecedente genético, son varias las causas, pero va a haber una absorción deficiente de los nutrientes, ¿ya? Esto se puede dar por defectos congénitos en el sistema de transporte de la membrana del epitelio del intestino delgado. Cuando netamente del epitelio del intestino delgado, la malabsorción se va a denominar como primaria. Siempre que una enfermedad dependa del mismo órgano, es primario. Cuando depende de algo adquirido, y es secundario. ¿Ok? Eso es para todo, regla en general. Defectos adquiridos, como el Crohn, que ya lo mencioné hace un rato, que afecta el intestino, como la enfermedad celíaca, que es una enfermedad donde nosotros generamos nuestros propios anticuerpos contra nuestras enzimas, como la antitransglutaminasa, que es una enzima que está en el intestino, ¿ya? Y cuando consumimos gluten. Esta es la famosa enfermedad del gluten, la enfermedad celíaca. Bien, también el efecto adquirido es después de una resección quirúrgica intensa, cuando les quitan parte del intestino a varios pacientes, ¿ya? Cuando se les quita parte del intestino, también va a haber un déficit de absorción. Esto ya es algo adquirido, o un bypass intestinal que también es quirúrgico. Otro tipo de alteración de absorción es cuando hay digestión deteriorada de nutrientes dentro de la luz intestinal, es decir, cuando hay insuficiencia pancreática exocrina. Quiere decir que no hay las enzimas adecuadas para poder generar la digestión de nuestros nutrientes dentro del intestino. Y las manifestaciones clásicas que ustedes no deben olvidar es que este paciente va a venir con una historia de largo tiempo, con heces pálidas, y acá viene y lo remarco, grasosas, flotan en el inodoro, voluminosas, malolientes, y hay pérdida de peso a pesar de que se alimentan correctamente, según lo que ellos refieren. Bien, entonces, para esto, este tema es muy largo, podemos conversar muchísimas cosas, quizás algunas queden todavía en duda, yo al final les voy a dejar mi correo electrónico para que me escriban cualquier duda que tengan, ¿bien? Porque esto es muy bonito, esta enfermedad y todas las que les he mencionado es enriquecedor en la parte digestiva, pero requiere tiempo, ¿no? Para poder diferenciar y aprender al menos a conocerlos todos. Pero ya saben que cuando hay absorción deficiente de los nutrientes,
viene el síndrome de malabsorción. Y siempre traten de relacionar lo que yo hago, malabsorción igual a intestino delgado. Cuando hay un problema de paciente con heces pálidas, grasosas, voluminosas, malolientes, mi primera va a ser intestino delgado, ¿ya? Los trastornos relativamente comunes asociados a esta malabsorción, como les mencioné al inicio, intolerancia a la lactosa, pancreatitis crónica, que va a generar insuficiencia pancreática, enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, ¿ya? Y sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Quiere decir que por aquellos pacientes que toman mucho tiempo antibióticos, que están constantemente alterando nuestra microbiota, el intestino, hacen que crezcan bacterias malas. Y las bacterias malas van a prevalecer más que las buenas, porque nuestro organismo tiene bacterias buenas. Y a veces ese sobrecrecimiento se dan síndromes de malabsorción. ¿Claros? Muy bien. Espero que me escuchen. Con esta quedación, esta pregunten. Ahora sí. Ya. Muy bien. ¿Entendieron, chicos? Más o menos el síndrome de malabsorción. Ya. Muy bien, muy bien. Súper inteligentes, súper inteligentes. Genial, genial. Acá a la izquierda ven un cuadrito donde se ve el epitelio normal del intestino, pero este epitelio se ve alterado en la enfermedad celíaca, como les comentaba. El revestimiento del intestino delgado se altera porque empieza a dañarse con el ingreso o la ingesta de alimentos con gluten, generando autoanticuerpos que van a dañar nuestras propias células y enzimas intestinales, generando daño de la mucosa. Esto va a generar diarrea y distensión. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad celíaca? No darle gluten. Ahí les puse otro dibujito, sin gluten. No le das gluten, que el paciente no vuelve a presentar diarrea. Pero ahí el problema, casi todos nuestros alimentos tienen gluten, así que hay ciertas tiendas donde venden estos alimentos. Por acá quizás en el grupo alguien tiene algún familiar, al final me comenta cómo es la situación. Por ahí es frecuente pensar en esta enfermedad en nuestros pacientes que comen ciertos alimentos y les va mal, ¿no? Igual como la intolerancia a la lactosa, que también es secundario a alimentos o a lácteos. Bien, seguimos, que nos falta regular. A ver, sobre crecimiento bacteriano, lo último que les comenté, no sé si me llegaron a escuchar, que nosotros tenemos una microbiota intestinal, tenemos bacterias buenas en nuestro intestino y bacterias malas. Cuando por algún motivo este balance se altera, es decir, hay más bacterias malas que buenas, se da el sobrecrecimiento bacteriano. Y esto puede ser secundario a abnormalidades anatómicas como diverticulitis en el intestino delgado, a alteración por anastomosis postquirúrgicas, estructurales como enfermedad de Crohn, que ya les mencioné, radiación, cirugía, motilidad alterada en diabetes, esclerodermia, enteritis por radiación o Crohn, y en otras enfermedades como cirrosis, pancreatitis, y en general en pacientes que tengan una enfermedad de larga data, los crónicos, ¿ya? Por eso a ellos hay que evitar darles tanto antibiótico, porque el antibiótico va a matar también nuestras bacterias o nuestra microbiota buena, y la buena sí tiene que prevalecer. Diarrea post-colecistectomía. Se da del 5 al 12% de los posoperados, quiere decir que no es tan infrecuente, y se resolverá, perdón, se fue hacia atrás, y se resolverá en el transcurso de semanas o meses después de la cirugía. ¿Y por qué se da ese trastorno? ¿Por qué se da esa diarrea post-colecistectomía? El exceso de los biliares que entran en el colon, en ausencia de una vesícula biliar,
van a generar, van a llegar directamente al intestino delgado y esto quizás pueda superar la capacidad de absorción del intestino que está acostumbrado a absorber y al generar mayor cantidad, el aumento de estos ácidos puede generar esta diarrea. Pero felizmente existen resinas de unión o ácidos biliares, tales como la colestiramina o colestipol, que sí hay en nuestro país, que pueden calmar esa sintomatología. Pero para yo probar ese tratamiento tengo que al menos pensarlo. Y acá vengo otra vez. Historia clínica, anamnesis, ¿no? Todo lo que yo tengo que preguntarle al paciente. Te vienen, ¿no?, a la consulta y te dicen, doctora, desde que me operaron la vesícula tengo diarrea todos los días. Más claro que el agua, ¿sí o no, chicos? Ya el que no sabe va a escuchar y va a decir, ah, mire, ¿y qué más? ¿No? Pero si uno ya sabe que tiene este factor, yo tengo que pensar en eso. Obviamente descartando otras enfermedades. ¿Me escucharon? Perfecto. Genial. Listo. Las infecciones crónicas, como les mencionaba, en nuestro país tenemos que pensar en infecciones persistentes como Clostridium difficile, como aeromonas, como plesiomomas, como monas como Campylobacter, como Giardia, como amebas, como Cryptosporidium, como enfermedad de Whipple y Ciclospora. Pero usualmente estas enfermedades o estas afecciones no se van a dar en pacientes inmunocompetentes, es decir, si yo soy una persona sana, no tengo ninguna enfermedad crónica, es muy raro presentar. Muy raro. No imposible, pero muy raro. Por ejemplo, ¿qué factores de riesgo puede haber para que yo presente alguno de ellos? Viajes, tener VIH, antibióticos de larga data, como Clostridium difficile, que está asociado a antibiótico. Bien, a pacientes que están consumiendo agua potable potencialmente contaminada. En ellos, aves de corral relacionado con Campylobacter y Giardia relacionado con agua potable contaminada. Bien, no es que un paciente sumamente sano, limpio, que se cuida, va a presentar esta afección. No, tiene que haber algo de fondo. Indagar en antecedentes. Y es así que la afección más frecuente de todas es la giardiasis, que lo puede producir el simple hecho de consumir agua contaminada. Y la primera vez observado fue por el que ven ahí en el dibujito, en 1681. Y es el microorganismo parasitario más común de la diarrea en Estados Unidos y en nuestro país también. Afecta del 1 al 7% en niños, de niños pequeños de 10 años. Afecta uno de 4 familias o de las 4 familias en miembros, ¿no?, que están infectados por los niños. Usualmente sucede por ingestión contaminada de agua. En el 96% de casos va a haber diarrea, por eso hay que pensarlo. Va a haber pérdida de peso, va a haber calambres musculares, va a haber dolor abdominal. Las heces pueden ser pastosas en el 57% de los casos. Los síntomas pueden ser hasta 10 días y puede ser diagnosticado en las heces. Y hay un antígeno de detección en heces que también nos ayuda al diagnóstico. Tratamiento, hidratación, como en todas las diarreas, y las medicinas, dentro de las cuales están pues el tratamiento específico para Giardia, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ya viendo las causas principales de la diarrea crónica, vamos a pensar en qué es lo más importante en una evaluación de un paciente que viene con esta sintomatología. En la historia, queda claro, voy a preguntar, consistencia o frecuencia de las heces. Es distinto que me diga que son deposiciones pastosas a que sean deposiciones líquidas. Es distinto que me diga 1 a 2 veces a 3 por día a que me diga 7 cámaras por día. Es diferente que me diga si hay sangre o moco. Es diferente que me diga que es una vez al mes durante los últimos 6 meses. Es diferente que me diga si es súbito o gradual, si hay historia de viaje, si tiene VIH, si ha perdido peso, si hay incontinencia fecal, que eso puede ser confundido con diarrea y es muy frecuente en el trastorno de intestino irritable. Diarrea durante el ayuno o por la noche. Si es por la noche,
Si lo despertó cuando estaba durmiendo, es que es una diarrea secretora y ahí vienen las infecciones. Si es durante el ayuno, colon irritable, por ejemplo. Antecedente familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, aquel que tiene el abuelo con celiaquía. Tengo que pensar en qué puede ser eso. Volumen de diarrea, acuosa voluminosa. Cuando es en gran cantidad, intestino delgado. Si es poquita cantidad, la afección está en colon. Son pequeños tips. Diarrea sanguinolenta, principalmente del colon. Diarrea con moco, principalmente del intestino. Síntomas sistémicos, si es que hay dolor muscular, si es que hay uveitis, si es que hay lumbalgia, si es que hay factor reumatológico, pensar en IBD. Ustedes dirán que es IBD, es enfermedad inflamatoria intestinal, pero en inglés, las siglas. Medicamentos, dieta, si ha consumido alcohol, también. Medicamentos como la metformina, ya saben. Estrés y depresión, con aparición y gravedad de la diarrea. ¿Con qué está relacionado esto? Con síndrome de intestino irritable. Síntomas como ingesta específica de alimentos, lácteos o alergenos. Después de que como pan todos los días, diarrea. Fideos, tengo diarrea. ¿En qué pienso? Gluten. Después de que tomo leche, yogur, como queso, diarrea. ¿Qué pienso? Lácteos. Bien, si se dan cuenta en solo la historia clínica, yo ya puedo deducir de qué se trata, con solo las preguntas que tenemos en esta relación. Bien, ¿todo claro, chicos? Ya, genial, genial. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Al final voy a preguntar, así que tienen que estar atentos. Ya, listo, excelente. Muy bien. Y acá, pues después en casa ya, ahora más tarde lo van a revisar, porque este es un cuadro muy bonito que encontré en UpToDate, que ahí, pues, también al final está la bibliografía, donde ponen la pregunta que tú debes hacerle al paciente y qué implicancia clínica tiene esta pregunta, ¿no? Preguntar si es congénito, si fue abrupto, si fue gradual, si hay historia, lo mismo que les comentaba, si hay historia familiar de enfermedad malabsortiva, de celiaquía, si hay historia clínica de dieta pues, con azúcar, libre de azúcar, o leche, o lácteos, historia de viaje, lo mismo que hemos visto hace un momento, pero un poquito más detallado, ¿ya? Lo revisan, está muy interesante. Pero básicamente en lo que ya hablé hace un momentito. Bien, dentro de la evaluación, muy aparte de la anamnesis, de las preguntas que acabamos de hacer, vamos a hacer luego la evaluación. Y esto también es fundamental. Todo en historia clínica es importante, todo. Tanto las preguntas como el examen físico que realizamos. Entonces, les he puesto un claro ejemplo de una de las enfermedades que presenta diarrea crónica, que tiene más cantidad de manifestaciones clínicas. Miren todo lo que puede generar, todas las manifestaciones extraintestinales que puede generar la enfermedad inflamatoria intestinal. Se afecta el ojo, la piel, el pulmón, el hueso, la columna vertebral, las vías biliares, el hígado y obviamente intestino y en algunos casos colon. Entonces, en el examen físico voy a tener que definitivamente decirle al paciente, preguntar si hay algún síntoma digestivo, pero muy aparte de eso, si hay un síntoma no digestivo que lo esté molestando desde hace un tiempo. Y nos va a decir si hay úlceras en la boca, si voy a examinarlo, si es que hay alguna erupción cutánea, si es que el ojito está más rojito del usual, si es que hay fisuras o fístulas anales, recuerden que esto va más con Crohn, presencia de sangre visible o oculta en heces, ¿no? Al examen digital, no puede faltar el examen digital cuando hay pacientes con este tipo de enfermedad, hay que palpar masas, hay que ver un otro tipo de lesión a nivel del ano, masas abdominales, cuando hay cáncer, tumor, se puede palpar una masa en abdomen, puede haber dolor abdominal, todo esto se da en casos de enfermedad inflamatoria intestinal y en algunos otros. En malabsorción tengo que ver si hay anemia, si está pálido, si hay cicatrices de cirugía abdominal previa. Recuerden que en posoperados del intestino puede darse malabsorción. Tengo que ver si es que hay algún tipo de ganglio, porque recuerden que VIH cursa con ganglios cervicales, también el cáncer, inguinales, ¿no? Presión anormal del esfínter anal,
o reflejos como incontinencia fecal, que también está relacionado a enfermedades de mala absorción. La palpación de tiroides y el examen de exoftalmos y la retracción de la tapa pueden proporcionar apoyo para el diagnóstico de hipertiroidismo. Entonces, hay que también pensar en el hipertiroidismo. Acuérdense que el paciente hipertiroideo es el paciente que transpira mucho, que es acelerado, que presenta deposiciones líquidas. Entonces podemos estar confundiendo claramente un hipertiroidismo y estamos atribuyendo algo distinto a un paciente que no está bien manejado. Entonces, si viene con exoftalmos y nos dice aparte, sudo mucho todo el tiempo, es una persona que habla muy rápido, que está muy activa, hay que sospechar en hipertiroidismo. Bien, continuamos. Signos y síntomas de malabsorción intestinal. Bueno, básicamente teniendo en cuenta que si hay daño del intestino, hay pérdida de nutrientes, pues vamos a ver en muchos de los casos anemia, vamos a ver que puede haber edema, puede haber posiciones líquidas, flatulencia, puede haber deficiencia de vitamina B12 que se absorbe en el intestino, eso está relacionado con anemia, como les mencioné, vitamina B, déficit de hierro, déficit de todo. Si nos damos cuenta y si hacemos un resumen mental, si se ve afectado el intestino, se va a ver afectado casi todas las vitaminas. Entonces, recordemos cómo se ve un paciente con déficit de vitaminas. Así lo tenemos que evaluar en la consulta. ¿Bien? Y obviamente si lo sospecho, si me dice que viene con deposiciones que flotan en el inodoro, ¿no? Y que tiene un antecedente congénito, familia con celiaquía u trastornos, o se da después de un alimento en especial o es posoperado, tengo que pedirle los exámenes del laboratorio para confirmar mis sospechas. ¿Y existen pruebas específicas? No existe una regla. Como se dan cuenta, va a depender del examen físico y de la historia clínica. Porque ahí está la clave del éxito. Si tenemos una buena historia clínica y una buena anamnesis, va a tener casi un 80% del diagnóstico. Entonces, lo que va a hacer la prueba específica es simplemente ayudarme a diferenciar entre dos posibilidades diagnósticas, máximo 3. Y nos va a confirmar muchas veces con el gol estándar el resultado, pero yo ya tengo que haber pensado en la patología para direccionar mis pruebas, ¿no? Si no estoy sospechando cáncer, ¿por qué le pediría un marcador tumoral? Tengo que ser congruente con lo que pido, ¿ok? Entonces, en el tipo de enfermedad de diarrea crónica puedo hacer pruebas serológicas. La enfermedad celíaca, que está relacionada con la diabetes tipo 1 o antecedentes familiares de enfermedad celíaca, requiere ciertos estudios serológicos. Son enfermedades más específicas que deben ser vistas por un gastroenterólogo. La anemia por deficiencia de hierro inexplicada o pérdida de peso para la absorción de grasa, la enfermedad celíaca también puede presentar esto. ¿Y cuáles son las pruebas específicas que me pueden ayudar? Hemograma, en general, a todos, completo. Aquí puedo ver hemoglobina, puedo ver si hay algún tipo de infección, puedo ver si hay consumo de plaquetas, puedo ver si hay linfopenia. Un hemograma completo me puede dar muchísima información. Entonces, es muy importante que lo solicite. La velocidad de sedimentación de los eritrocitos, la proteína C reactiva para ver si hay algún grado de inflamación severa, las pruebas de función tiroidea, porque recuerdan que el hipertiroidismo genera diarrea, los electrolitos séricos, recordar cómo está el sodio, el potasio, porque ha habido diarrea y puede haber pérdida de electrolitos, la proteína total y la albúmina, la sangre oculta en heces, a veces no vemos sangre visible en las heces, pero podemos verlo en T-Venom. Y el T-Venom es la sangre oculta en heces, que es una prueba muy importante a realizar cuando hay anemia y en general en una diarrea crónica, considero. Todo lo que les he puesto aquí es importante en la diarrea crónica. Y al final de todo, el especialista tiene que hacer una evaluación endoscópica. Yo considero en una diarrea crónica con duda diagnóstica de cajón una colonoscopía. Y biopsia de la mucosa, porque ya han visto que enfermedades como la colitis microscópica solo se diagnostica con la biopsia de una colonoscopía. Pero todo esto va a depender del contexto clínico de cada paciente. Y acá están todos los exámenes de laboratorio que les he comentado, todo lo que se puede pedir en cuanto a vitaminas, todo lo que se ve que puede estar incrementado, todo lo que está disminuido, ¿no? Disminuido la hemoglobina y varias de estas vitaminas. Y incrementado todo lo que vemos acá. Y lo que tenemos que prever en el diagnóstico de malabsorción. Pruebas específicas, entonces, por tipo de diarrea. Ya ustedes ya saben
Que para la diarrea crónica hay que hacer una anamnesis, hay que hacer una exploración física, hay que hacer una analítica, hay que hacer examen de heces. Y cada tipo de diarrea tiene una osmolaridad. En algunos se ve afectada la osmolaridad con menos de 50 y unos con menos de 120. Es secretora y osmótica. Tenemos una inflamatoria que va a haber leucocitos en heces y en esa torrea que puede haber aumento de grasa en heces. Para cada uno hay ciertos tipos de exámenes, pero en todos yo considero un examen de heces es básico. Un examen de heces y ya viendo lo que consideremos si es orgánico o no, pedirle algún tipo de examen complementario. Y bueno, mostrarles estos gráficos que realmente a mí me parecieron muy didácticos. En los últimos años la diarrea crónica ha sido un poco difícil de manejar porque ven que es muy amplia. Pero este gráfico que ha salido en este año, en este protocolo de diagnóstico etiopatogénico de la diarrea crónica, en un protocolo de Madrid, de España, que les he puesto abajo la referencia, me pareció muy ameno cómo han distribuido el diagnóstico y qué pedir en cada caso. Yo quiero que este gráfico se lo lleven en la cabecita y siempre acudan a esto cuando tengan dudas. El paciente con diarrea crónica, imaginen que están en la consulta y ven un paciente con diarrea crónica. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Historia clínica y exploración física. ¿Bien? Eso lo tenemos más que claro. Ningún examen va a reemplazar a esto, la evaluación. ¿Y cuál es el objetivo? Diferenciar entre enfermedad orgánica y enfermedad funcional. Chicos, ¿me escuchan? Ay, porque escucho voces. Ya, aprovechemos que hay internet todavía. Ya, nos falta poquito. Entonces, les comentaba. Diferenciar entre enfermedad orgánica y funcional. ¿Y cómo yo voy a diferenciar entre enfermedad orgánica y funcional? Ya tenemos que ver los criterios de alarma. Criterios de alarma, sangrado, ¿no? Masa palpable, anemia, pérdida de peso, inestabilidad hemodinámica, ni qué decir. Si tengo datos de organicidad, si pienso que es orgánico, tengo que identificar el tipo de diarrea y sospechar la causa. Todo esto es el objetivo de mi historia clínica, ¿ya? Pero voy a acompañarlo con analítica, serología de sangre y serologías. Voy a acompañarlo con estudio de heces. Voy a acompañarlo con pruebas de imagen, dentro de lo cual se manifiesta la endoscopía, entre otros. ¿Bien? Si hay organicidad entre mis sospechas, criterios de alarma que ya les mencioné, flechita, valorar, remitir al especialista en gastroenterología. Pero como ustedes son unos capos, me van a ir un poquito más. Si yo considero que hay organicidad, voy a ver qué tipo de diarrea tiene, y ustedes ya las conocen. Malabsortiva, inflamatoria o acuosa sin sangre con datos de organicidad. Bien, y si no, es una diarrea de características funcionales. Quiere decir que es acuosa, pero no hay sangre ni hay organicidad. Y acá a la cabeza, colon irritable. Y a la izquierda en sí, todas las que hemos visto. Desde enfermedad inflamatoria intestinal hasta enfermedad celíaca e infecciones. Siguiente. Y acá se supone ya pasó al gastroenterólogo, pero yo quiero que ustedes también sepan el manejo de la diarrea crónica acuosa. La diarrea crónica acuosa tiene que tenerse en cuenta porque puedo sospechar con esta diarrea si hay una enfermedad inflamatoria intestinal con un marcador que no es necesario que lo memoricen, pero que sí lo sepan. Se llama calproteína fecal, se detecta en las heces. Y si hay más de 150, hay que pensar en una diarrea inflamatoria. A la cabeza, enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ok? Pero, vamos, regresamos. ¿Sí? Criterios de alarma, diarrea crónica acuosa, colonoscopía e ileoscopía siempre que sea posible. Tomar biopsias de lesiones en colonoscopía normal. Si diarrea acuosa persistente, es decir, yo le tomo biopsia a todo. Si viene por diarrea crónica, todo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque con eso puedo diagnosticar la famosa colitis microscópica, que ya la conocen, ustedes ya saben que existe. Y si no hay diagnóstico con la colonoscopía,
me voy a descartar otras causas, dentro de las cuales está funcional, ¿no? Y la funcional es colon irritable, así que tengo que darle tratamiento para colon irritable, incluso si hay depresión, mandarla a psicología o a psiquiatría, ¿ya? Voy por el otro gráfico. Si no hay criterios de alarma, acá, ¿ya? Diarrea grave, me pregunto. Sí, es diarrea grave, tengo que descartar otras causas. Y acá me voy a ir a todo el rubro de causas de diarrea grave. Es decir, es una diarrea que está generando alteración de la persona, entonces tengo que ver si hay enfermedad celíaca. Investigo antecedentes familiares de enfermedad celíaca. Pregunto si hay mala absorción, sobrecrecimiento bacteriano. Estos pacientes usualmente, aparte de las diarreas que presentan grasa, también puede haber distensión abdominal. Por ácidos biliares, diarrea postprandial, aquella que es postcolecistectomía, ustedes ya saben, sin vesícula. Otras menos frecuentes, no les he mencionado hoy, pero también tienen que saber, tumores neuroendocrinos, laxantes de forma crónica también pueden generar diarrea, mastocitosis, adenoma velloso, fármacos, ustedes ya saben, como la metformina, trastornos de la motilidad intestinal, alergia, intolerancia alimentaria, gluten, acá está la lactosa también, multifactorial, ¿bien? Y si no es una diarrea grave, desde el inicio pienso en funcional y veo cómo va. Pero ya este funcional, si es más de 50 años, le hago colonoscopía para descartar que no sea un cáncer. ¿Bien? Listo. Entonces, esta es la diarrea crónica acuosa. Y la diarrea crónica malabsortiva o por mala digestión, generalmente de posiciones voluminosas, pálidas y brillantes, tengo que pensar en enteropatía, sobrecrecimiento bacteriano, que también ya saben qué es, y pancreatopatía, o sea, insuficiencia pancreática. Enteropatía es enfermedad de intestino. Bien, acá en enteropatía, endoscopía con biopsias duodenales, si sale normal, en buena hora, es poco probable que sea una enteropatía, valorar otras cosas, y si sale alterada, inespecífica, valorar diagnósticos diferenciales. Acá entra la enfermedad celíaca también. Sobrecrecimiento bacteriano, cuando crecen las bacterias malas frente a las buenas, se hacen estas pruebas, se llama prueba de hidrógeno y de desilosa. Si está alterada, hago diagnóstico de una intolerancia a la lactosa, por ejemplo, y si está normal, valorar prueba terapéutica con antibióticos. Le damos antibióticos para matar esas bacterias malas y que queden las bacterias buenas. Y a veces va muy bien y mejoran, es decir, fue un sobrecrecimiento bacteriano. En insuficiencia pancreática exocrina, mido la elastasa fecal, que muchas veces está disminuida en esta insuficiencia pancreática exocrina, menos de 200, sí, probable insuficiencia pancreática exocrina, ver qué causas pueden generar insuficiencia pancreática, primarias, por ejemplo, o misma enfermedad por alguna insuficiencia desde nacimiento, o secundarias cuando hay un cáncer de páncreas, cuando hay una pancreatitis crónica. Y no, cuando está la elastasa fecal normal, no descartas la insuficiencia pancreática exocrina, tienes que complementar con otros exámenes porque podemos estar frente a otra enfermedad que no tenemos conocimiento y lo vamos a ver en una tomografía, en una resonancia o en una ecoendoscopía. Este gráfico es un poquito más con la especialidad, no es necesario que lo aprendan de memoria, solo que sepan los múltiples diagnósticos diferenciales que hay en esta especialidad y en gastroenterología. En la patología de diarrea crónica. Espero no haberlos agotado, espero no haberlos cansado. Yo sé que es un tema bastante amplio, he tratado de resumirlo lo más que se ha podido, con un poco de fallas. La próxima clase que tengo con ustedes es el día viernes, pero es por procedimientos diagnósticos que, como voy a estar en casa, probablemente ya no tenga problemas de conexión y me van a escuchar todo el tiempo claramente. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Qué les pareció? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Chicos? A ver, Vladimir, doctora, según la definición de diarrea, el tiempo es mayor de 4 semanas. Ay, se están pasando las diapositivas. ¿Cómo hago para evitar esto? Perdón, chicos.
A ver, vamos por acá, ya. A ver, doctora, según la definición de diarrea, el tiempo es mayor de 4 semanas, entonces los tipos de diarrea por duración como aguda. Ah, no, diarrea en sí, el término solito de diarrea es más de 3 deposiciones por día. Y ya dentro de diarrea vienen las 3 subdefiniciones. 1, diarrea aguda, hasta las 2 semanas, persistente de 2 a 4, y crónicas mayor de 4 semanas. Pero diarrea solito es 3 deposiciones líquidas por día. Bien, creo haber entendido eso de tu pregunta, pero si hay alguna duda, Vladimir, mejor levanta la mano y yo te doy la palabra para que me preguntes textualmente si hay alguna duda. Carla, te escucho. ¿Carla? Sí. Te escucho, Carla. ¿Carla? ¿Carla? Carla levantó la mano. Ah, no tiene audio, ya. Ah, Jessy, también me has escrito. Y ahorita respondo. A ver, primero Jessy que me escribió antes. Jessy Torrejón, doctora, buenas tardes. En pacientes con tuberculosis que consumen muchos antibióticos, ¿estos tipos de diarrea pueden tener? Ah, qué interesante tu pregunta. Ya, a ver, imaginemos un paciente con tuberculosis que consume muchos medicamentos. Dentro de la tabla de los medicamentos, también van a encontrar que los medicamentos antituberculosis o que se dan para el esquema de TBC también pueden generar diarrea. Así que podría ese ser el origen, una diarrea por antibióticos. Pero antes de sospechar una diarrea por antibióticos, pensar que los pacientes con tuberculosis son unos pacientes inmunosuprimidos, así como el VIH. Entonces tenemos que hacerle todas las pruebas necesarias para descartar infecciones crónicas, como las que mencioné, descartar neoplasias también, porque pueden estar relacionados los pacientes de tuberculosis con VIH, sino también puede estar el origen ahí. Y por último, también podrían generar un sobrecrecimiento bacteriano, porque al haber tomado tanto tiempo medicamentos antibióticos, generan una disbiosis y por ende una alteración de nuestra microbiota. Ok, espero haber respondido tus dudas. Chicos, Vladimir, Jaycee, si me entendieron, pónganme una manito para arriba, ¿ya? Si no, intervienen, nada más, ¿ya? Carla Giovanna Montoya. Ya, creo que a Vladimir no le quedó claro. A ver, después expresas, Vladimir, tu duda, ¿ya? Doctora, buenas tardes. Yo he escuchado que acá cuando se piensa en enfermedad de Crohn se debe descartar TBC. Claro, lo que pasa es que en nuestra realidad se acuerdan que las enfermedades se difieren mucho con las enfermedades que hay en otros países. En nuestro país, que es un país en desarrollo, todavía considerado así, tenemos que descartar la tuberculosis, porque la tuberculosis es una enfermedad endémica. Pero la enfermedad de Crohn se conoce en otros países con una evolución similar a la tuberculosis, que afecta a muchos órganos. Entonces, cuando pensamos en una enfermedad de tuberculosis, pensamos porque estamos en nuestro país, pero si estuviéramos en otro país, podríamos sospechar en la enfermedad de Crohn, porque es una enfermedad endémica, se podría considerar, pero de Europa o de España, de Estados Unidos, básicamente por eso. Pero en nuestro país, simplemente tuberculosis por la cantidad de pacientes que tenemos y por el hacinamiento que se vive. Enfermedad de Crohn, mucho menos frecuente. Pero si se da en ambas enfermedades, en la histopatología, se va a ver granulomas, y eso es algo que las caracteriza a los dos, pero la gran diferencia entre ambos es que en tuberculosis es un granuloma calcificante, en cambio en la enfermedad es no calcificante, ¿ya? Isaac, a ver, doctora, buenas tardes, en paciente con colon irritable, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? ¿Se podría tratar con bromuro y pirinola? Claro que sí, Isaac, exacto. El tratamiento de primera línea en el paciente de colon irritable abarca medicamentos como los que mencionas, que son antiespasmódicos que actúan a nivel de las membranas de calcio a nivel del colon, inhibiendo el espasmo, inhibiendo el dolor, el umbral, sobre todo eso, permitiendo que el paciente esté más tranquilo y mejorando el hábito defecatorio, pero se acompañan de manejo terapéutico, psicoterapéutico en pacientes con mucha alteración emocional y se acompaña también de un buen hábito dietético. Se conoce que en pacientes con colon irritable
se tiene que dar pues una dieta libre de lácteos y de grasas porque genera mayor irritación o hipersensibilidad de la mucosa colónica. Y la primera línea son múltiples fármacos. Está el bromuro de pinaverio, está el bromuro de otilonio, está el MVDS, que es simeticona, más trimebutina. Son más de 10 medicamentos en el mercado. Y bromuro de pinaverio está considerado dentro de ellos. Muy bien, Isaac. Doc, buenas tardes. En el caso de colitis, leí que su inicio es desde el colon hasta el intestino, ¿ya? En el caso de Crohn, su inicio es desde el colon o la aparición de... Ya, muy bien, muy bien. Veo que me han entendido. Bien, chicos, veo que han captado las ideas, eso me gusta. Ya, en colitis es cierto, es de forma ascendente, de recto hacia arriba, afectando el colon principalmente. Es más, es solo el colon. En colitis, solo el colon. Recuerden, colitis igual colon. No va a haber afectación de intestino. En cambio, en Crohn se puede dar de forma aleatoria en todo, desde la boca hasta el... Pero recuerden que es mucho más difícil que en Crohn se afecte el recto y el colon. Lo más común en Crohn es el intestino delgado, la presentación del intestino delgado. Es más común que encuentres un parche en intestino y luego de casualidad encuentras un parche en el estómago o úlceras orales o parches en todo el intestino que mide 6 a 7 metros durante todo el trayecto de forma aleatoria. O parches en colon y en intestino a la vez. Bien, pero lo más frecuente es la presentación ileocolónica, o sea que haya parches en intestino y en la válvula ileocecal. Johan, doctor, ¿cuál sería las complicaciones mayor? Sería no entendí. ¿Cuál sería la complicación mayor? ¿Sería el de desarrollar un tumor maligno? A ver, mejor Johan, háblame. ¿Tienes audio? Johan, ¿me escuchan? No audio, uy, a ver, ¿cuál sería la complicación mayor? ¿Cuál sería la complicación de desarrollar un tumor maligno? ¿A eso te refieres? ¿Cuál sería la complicación mayor de la enfermedad celíaca? ¿Esa es la pregunta? ¿Cuál es la complicación mayor de la enfermedad celíaca? Ya, ok. La complicación mayor de la enfermedad celíaca, si ustedes se van a la clínica, el paciente con enfermedad celíaca va a presentar diarrea, y es una diarrea con pérdida de nutrientes. Entonces, lo principal en esta enfermedad puede ser que sea un paciente desnutrido, e incluso algunos con afectación de la calidad de vida, porque ya esto puede repercutir en su estado de salud y adquirir infecciones. Cáncer no está ligado a celiaquía, pero sí desnutrición severa y con eso infecciones. Muchas veces estos pacientes mueren no por la diarrea en sí, sino porque adquieren infecciones porque se vuelven inmunosuprimidos. Doctora, cuando llegué a semiología en el segmento de gastro me encontré con una paciente que tenía una diarrea crónica de duración de 22 semanas. Solo le pude realizar lato cronológico. Es muy interesante porque ella tenía lesiones en mucosa oral también, pérdida de cabello y se le cayeron los dientes. Mira, qué interesante, Jaycee. Sí, mira, qué bueno que das este ejemplo, porque en realidad me estás relatando la historia actual de una paciente con una enfermedad probablemente inflamatoria intestinal o en todo caso con una enfermedad celíaca. Y a ellos habría que hacerle muchos estudios, pero mira, con tan solo la clínica asociada a lo que hemos visto hoy día, ya tenemos un panorama más amplio, ¿no? Si me dices esto, yo pensaría de todas maneras una diarrea crónica asociada a una enfermedad inflamatoria, una diarrea de tipo inflamatoria, porque ya hay características de diarrea distintas. Ahí habría que andarse diarrea con sangre, moco, ¿no? Y también manifestaciones extraintestinales. Ahora, con todo lo que les he explicado hoy, van a tener un poquito más de conocimiento y van a poder diagnosticar mejor esto. Doctora, buenas tardes. ¿Cuál sería el manejo terapéutico en la diarrea del diabético, que es persistente pese a la modificación de la dosis de la metformina y cambios del hábito alimentario? Y otra duda, en la diarrea post-colecistectomía,
que no han remitido los síntomas y se les da colestipol. Este se daría de forma indefinida. ¿Tiene alguna complicación? Ya. Te respondo primero la segunda. En la diarrea post-colecistectomía, si no se den los síntomas con colestipol, ya puedes empezar con antidiarreicos o tendrías que empezar a buscar otras causas, porque la mayor cantidad de pacientes con diarrea post-colecistectomía mejoran con el colestipol por 6 meses. Ese es el tiempo prudencial para darle. Efectos adversos sí, como tú a largo plazo, pero a los 6 meses tendría que remitir. Y si no, hay que buscar otras causas. Respecto a la diarrea del diabético, que es persistente frente a la modificación de la metformina, esta ya se le conoce como diarrea funcional o una diarrea secundaria de neuropatía del diabético. Y acá se le maneja pues con otros medicamentos tipo síndrome intestino irritable. Se le puede dar antidiarreicos asociados a medicamentos que también incluso se dan en pacientes con neuropatía. Estilo de vida, dieta y obviamente hacerle el examen diferencial para descartar que no haya otra cosa. El que sea diabético no te limita para pensar que no haya otra enfermedad asociada o no asociada para su diabetes, para su diarrea crónica. Respecto a Perú, ¿quién tiene la mayor tasa de incidencia en la enfermedad de Crohn? Ah, muy interesante. La colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa es mucho más frecuente en nuestro país. Crohn es muy infrecuente, pero en pacientes que vienen del extranjero, familia europea, canadiense, es muy, muy habitual. Y en nuestro país tenemos bastantes pacientes que vienen de afuera. Así que hay que sospecharlo, sobre todo en ellos. La colitis ulcerativa se ve más en peruanos. Peruanos sin ninguna ascendencia extranjera presentan colitis ulcerativa y es frecuente. En nuestro hospital tenemos 9 casos diagnosticados en el último año. Depende mucho de hacer un buen diagnóstico y sospecharlo, sobre todo sospecharlo para poder pedir los exámenes de laboratorio. Bien, chicos, han sido una ronda de preguntas intensas. Me parece excelente decir que les ha gustado la clase y han estado atentos. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes. Voy a hacer un sondeo de preguntas con respecto a la clase y ahí va la primera. La primera, paciente con diarrea crónica, esteatorrea, dolor abdominal, pérdida de peso, malabsorción de grasa y vitaminas liposolubles. Se sospecha en... ¿Ustedes qué piensan? Los 3 primeros, ¿ah? Alejandro, dime. Te escucho. Yardiasis. ¿Por qué? ¿Por qué yardiasis? Porque presenta esta diarrea el paciente. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es ese es el fundamental, está bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también sería pérdida de peso. Eso, la pérdida de peso, ¿no? Y oxiuros usualmente generan una diarrea aguda y persistente, usualmente no llega a ser crónica. Muy bien, ¿alguien más opina lo mismo u otra alternativa? ¿Alguien más? Alejandro Pérez ya respondió. Sí, ¿alguien más? Ya. ¿Todos piensan que es la B? ¿Seguros? Ya, sí. Muy bien, chicos. Quedó claro. Es la B. Seguimos. Ya. ¿Con qué dato es más característico o qué dato es más característico de la enfermedad de Crohn que de la colitis ulcerativa? Dolor perianal importante, ANCA positivos, enfermedad continua, sangre macroscópica en heces o que no responda al antibiótico. ¿Qué es lo más característico? ¿Alguien? Karen. Sangre macroscópica en heces, ¿ya? ¿Alguien más? Sangre macroscópica en heces, ¿alguien más? Jaycee, a ver, Jaycee, te quiero escuchar. ¿Por qué la A? Allá, porque había uno de ellos que respetaba el recto. ¿Ya?
Acá te están preguntando cuál es el dato más característico de la enfermedad de Crohn que de la colitis ulcerativa. O sea, ¿qué es más frecuente en Crohn a diferencia de la colitis ulcerativa? ¿Tú crees dolor perianal? ¿Por qué? Algo que les mencioné. A ver, Carolina Vilca, ¿por qué dolor perianal? Bueno, doctor, por el del intestino, del tubo digestivo. Ya, colitis ulcerativa, muy bien. Usted, Ajá, sí, te escucho. usted mencionó que había uno que afectaba desde la boca hasta el ano, y hay Ajá. otro, ay, no recuerdo muy bien su nombre, que solamente, o sea, afecta en parches y el recto no afectaba, o sea, la inflamación. Ya. Lo que acabas de decirme, las dos condiciones son de enfermedad inflamatoria, pero la de Crohn se caracteriza porque afecta de la boca hasta el ano, pero respeta el recto, que quede claro. Y la colitis ulcerativa afecta todo el colon, pero ya no el resto del intestino. Entonces, acá estamos preguntando qué es lo más característico. Recuerdan que yo les mencioné que en Crohn se forman las fístulas y las fisuras perianales. ¿Recuerdan? Bueno, esto conlleva un gran dolor en la zona perianal. ¿Se imaginan que el paciente tenga una fístula y una fisura en el ano? Ese dolor es indescriptible y este paciente va a venir por ello. La curativa no va a haber dolor perianal importante. ANCA positivo se ve en algunos pacientes, un poco más en enfermedad de Crohn. Enfermedad continua es en colitis ulcerativa. Sangre macroscópica en las heces en los dos, pero no es más característico uno que otro. Acá estoy preguntando el más característico. Y no responde a antibióticos, los dos. Bien, tenía un poquito de trampita esta pregunta, pero recuérdenla porque es sacado de un banco de preguntas del MIR, del examen de España, ¿ya? Mujer de 40 años procedente de Tarapoto que presenta desde hace meses cambios en el ritmo evacuatorio con episodios frecuentes de dolor cólico. ¿Qué pasó, Gerardo? Te escucho. ¿Gerardo? Ya. Otra vez, mujer de 40 años procedente de Tarapoto que presenta desde hace 4 meses cambios en el ritmo evacuatorio con episodios frecuentes de dolor cólico moderado en hipogastrio, que se alivian luego de eliminar heces y gases. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica, chicos? Gerardo, te escucho. Bueno, doctora, yo creo que es colon irritable, ya que al momento que va a eliminar las heces, se alivian. Ya, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere intervenir? Muy bien, Gerardo, tienes razón, es colon irritable. Paciente joven, procedente de Tarapoto, 4 meses, ya está dentro de los criterios de Roma. Recuerda, más de 3 meses. Cambios en el ritmo evacuatorio con episodios de dolor. El ritmo evacuatorio está relacionado con diarrea o estreñimiento. Dolor tipo cólico en hipogastrio que se asocia, que calma cuando elimina las heces y las grasas. Elimina las heces, ¿no? Varón de 30 años con 6 meses de hiporexia, baja de peso y deposiciones líquidas sin presencia de moco ni sangre, ¿ya? 30 años, ¿ah? Examen físico, abdomen blando, doloroso, distendido, ruidos urinarios disminuidos. A la percusión, áreas de matidez y de timpanismo. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Hay una compañera que ha dicho que Clase, dile. Puedo verla ahorita. Ay, qué pena, hasta el lunes. Estoy editando la clase. Dile que me vea. ¿Es ahí? Discúlpame, estoy editando una clase. Uy, que termine, pues. Ya. Sí, chicos, los escucho. Hola, ¿alguien? Cáncer intestinal complicado. ¿Por qué, Estefano?
¿TBC? ¿Por qué, Carolina? ¿Por qué TBC? ¿Por qué? No, nada de pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Seguros. Ya. Quiero que alguien me justifique por qué es tuberculosis. Bueno, es una persona joven. Generalmente el cáncer Eso. se ve en personas adultas mayores. Después, la baja de peso podría estar asociada a un síntoma de TBC. Además, en el examen físico presenta el abdomen blando, doloroso, distendido, lo cual favorece una salida de líquido por inflamación. Muy bien, Carolina. Excelente, excelente. Muy buena determinación, muy buena observación. Me encantó tu respuesta. Me has dado un buen análisis. Desde que es un paciente joven, yo ya voy sacando, no descarto por completo, porque ojo, hoy en día el cáncer también se da en jóvenes, pero si hablamos de frecuencia es menos frecuente. Bien, entonces si es joven, descarto un poquito cáncer. Bien, si hay baja de peso, hiporexia, deposiciones líquidas con moco y sangre, voy sacando parasitosis. Ileitis terminal, no cursa de esa forma. ¿Ya? Enfermedad de Crohn, estamos en Perú, puede ser frecuente, pero mi primera opción antes de pensar en Crohn en nuestro país sería tuberculosis. Pero si estuviéramos en otro país, quizás podría pensar en Crohn. Pero ¿qué me da el diagnóstico confirmatorio? Líquido en abdomen. La tuberculosis enteroperitoneal se caracteriza por líquido en abdomen y había, como dice Carolina, matidez en áreas de percusión. Muy bien. Entonces, chicos, el diagnóstico es tuberculosis enteroperitoneal. Acá están las preguntas del examen. Así que, chicos, muchas gracias por su atención. Recuerden que el cambio es el resultado final de todo verdadero aprendizaje. Así que si hoy día estamos por esta vía de plataforma distinta, hay que adaptarnos y hay que aprender a cambiar diariamente y pensar que esto nos va a llevar a algo bueno, porque todos los días aprendemos algo distinto. ¿Ya? Acá está mi correo electrónico abajo, doctorarosanafranco6@gmail.com, y cualquier duda que tengan o algún artículo que quieran enviarme de su interés, que sea reciente, que quieran conversar conmigo, me lo envían por correo electrónico. Entonces, el viernes tenemos clase de procedimiento diagnóstico temprano, me parece que es a las 11 de la mañana, que va a ser un poquito más didáctico, con más imágenes, porque es una clase distinta. Bien, esto es un poquito más denso, léanlo en casa para que no se olviden, vean los gráficos, eso les va a ayudar para las preguntas que siempre tengan, los exámenes a futuro, está muy bonito. Así que, sus opiniones, chicos, finalizar la clase, algo que quieran decir, compartir. Ya nos estamos conectando próximamente. Muy bien, Karen, Carla, Jaycee, Jorge, Vanessa, Diego. Hay 2 Diegos. Ajá, Carlos, Jesús. ¿Verdad? Me estaba olvidando, hay que tomar lista, ¿no? ¿Ustedes les han tomado lista en las clases previas?
Chicos, se cortó mi señal. ¿Me escuchan? Faltó tomar lista. Les preguntaba, ¿en las otras clases les han tomado lista? No. Ya, a ver, déjenme. ¿Seguros? Genial, listo, Marco, están al día. Están en todo, chicos. Genial, qué bueno. Listo, entonces ahora ya sí nos vamos con tranquilidad. Tengo, creo que cerrar la grabación, me parece. Habrá continuado después, ¿no? Vamos. Ya, a ver. ¿Cómo paro la grabación? A ver, déjeme ver. Acá dice grabación en curso. ¿Cerrar sesión? No dice detener grabación. ¿En dónde estoy yo? ¿En dónde tengo detener grabación? Chicos. Chicos, ¿me escuchan?